A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. No llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio, como un muerto, sin hacer duelo. Líate el turbante y cálzate las sandalias. No te emboces la cara ni comas el pan del duelo. Por la mañana yo hablaba a la gente, por la tarde se murió mi mujer, y a la mañana siguiente hice lo que se me había mandado. Entonces me dijo la gente, ¿quieres explicarnos qué nos anuncia lo que estás haciendo? Le respondí, me vino esta palabra del Señor, dile a la casa de Israel, esto dice el Señor, mira, voy a profanar mi santuario, su soberbio baluarte, el encanto de sus ojos, el tesoro de sus almas. Los hijos e hijas que dejaron caerán a espada. Entonces harán lo que yo he hecho. No se embozarán la cara ni comerán el pan del duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán, no harán luto, se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de señal. Harán lo mismo que él ha hecho y cuando suceda sabrán que yo soy el Señor. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste a la roca que te engendró. Pensando, le esconderé mi rostro y veré en qué acaban. Porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Despreciaste a la roca que te engendró. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio. Me han irritado con ídolos vacíos. Pero yo les daré celos con un pueblo ilusorio. Los irritaré con una nación fatua. Despreciaste a la roca que te engendró. Manténgase mi amor, dice el Señor, aquel que se mantiene en mí y yo en él dará mucho fruto. Dominus vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?
Jesús le contestó, ¿por qué me pregunta qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó cuáles. Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego, vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Verbum Domini. Teacher, what must I do? Maestro, ¿qué debo hacer para adquirir la vida eterna? Lo dijo un hombre joven que se le acercó a Jesús. También escuchamos las palabras, ¿qué me falta aún? Cuando Jesús le dice, la respuesta es, yo hago todo eso. Yo sigo los 10 mandamientos. ¿Qué debo hacer todavía porque me falta? Por encima de seguir los 10 mandamientos. En otras palabras del Evangelio de San Mateo, hoy escuchamos que el joven rico guardó los mandamientos que eran necesarios para la salvación. Sin embargo, aparentemente había más que podía haber hecho para hacer que su vida fuera inclusive más perfecta en vista de Dios. Sea perfecto como el Padre Celestial lo es, dijo Jesús en otra parte del Evangelio. Así que en el Evangelio de hoy podemos citar la verdad que el joven sí guardó los mandamientos necesarios para la salvación. Sin embargo, para él personalmente y sobre todo individualmente, el joven todavía había más que podía haber hecho para hacer su vida incluso más perfecta, más como un sacrificio en vista de Dios. El mensaje es la verdad para cada uno de nosotros. Es por eso que nuestro Señor le contesta después de haber preguntado ¿qué me falta aún? Yo sigo los mandamientos. Dijo, ¿qué me falta aún? ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Si quieres ser perfecto, entonces, ve, vende lo que tengas, dale el dinero a los pobres y ven y sígueme. Esta fue la prescripción para que él personalmente vendiera sus posesiones, se las diera a los pobres y siguiera a Jesús. Quizás es la misma prescripción que él quisiera para algunos de nosotros, pero para otros sería distinto. El hecho es que Jesús respondió a él, si todavía quieres ser perfecto, si todavía serías perfecto, ve y hace estas cosas más. Y es ahí donde hay una vida espiritual muy importante, una dirección y discernimiento, etcétera, para averiguar para nosotros individualmente qué debe ser esa otra cosa o cuáles son esas otras cosas en el plural que Dios desea de nosotros si quisiéramos ser aún más perfectos, es decir, más allá de seguir los 10 mandamientos. Es vender lo que tenemos y dárselo a los pobres y venir a seguir a Jesús. Eso fue lo que fue para este joven que sabemos que tenía mucho dinero. Por eso fue y se marchó triste, no quería entregar sus posesiones. Quizás para nosotros sea otra cosa. Quizás sea el alcoholismo. Quizás sea la lujuria. Quizás sea finalmente obrar en ese matrimonio que se ha estado desbaratando durante tanto tiempo,
tomando un retiro espiritual con su cónyuge. Quizás sea hacer el rosario familiar, como lo dijo la Santa María en Fátima, que es para que su corazón triunfe en el mundo, no solo ahí, sino en el mundo y en tu familia. Quizás Dios quiere que en realidad entregues esa necesidad de estar siempre en lo correcto. Quizás Dios quiera que entregues esa necesidad de controlar la vida de tus hijos adultos. Y quizás si la verdad se sepa, quizás eso sea el motivo precisamente por el que abandonaste a tu iglesia católica, porque eres un padre de 60 y tantos años que tiene que dejar de ser así, porque va a ser diferente para cada uno de nosotros. Para el joven era vender lo que tenía, entregárselo el dinero a los pobres y volver y seguir a Jesús. Jesús, en otras palabras, le daba al joven un llamado más allá de seguir los 10 mandamientos necesarios para la salvación. Ven, sígueme, está mostrándole que Él quiere que le siga más estrechamente y requiere que Él, como lo hace de otros en el Evangelio, es decir, el llamado a los 12 apóstoles mismos, para entregar cualquier cosa que quizás moleste, impida su dedicación total al reino de Dios. Eso es específicamente en el llamado de su vocación, el entregar, es decir, pongamos un espacio en la palabra cualquiera para entregar cualquier cosa que quizás impida ese llamado por encima de seguir los mandamientos necesarios para la salvación. Y la totalidad de la escena termina patéticamente. En nuestra Biblia, la escena termina patéticamente. ¿No es así? El joven se va triste. Su apego a sus propiedades le impiden por sobre el afecto y su invitación de Jesús a él. Y eso es lo que dice la Biblia a nosotros en ese pasaje. El joven se va triste por su apego a sus propiedades, estaba por encima del afecto e invitación a él de Jesús. El comentario sigue diciendo, aquí la tristeza del tipo que proviene de la cobardía, sí, la cobardía, porque el joven tiene temor, tiene miedo de entregar sus posesiones. ¿De qué tienes tu temor? ¿Qué tengo miedo yo de entregar? ¿Qué tenemos todos nosotros miedo de no tener? ¿Cuál es nuestra cobardía? Aquí la tristeza del tipo que proviene de la cobardía, que es el fracaso de responder al llamado de Dios con un compromiso total. El joven, en otras palabras, tiene miedo de eliminarse de sus posesiones que nos dicen algo más. El joven tiene su paz arraigada en sus posesiones. Él, si elimina sus posesiones, su paz personal va a ser interrumpida. ¿Qué va a parecer aparentemente a interrumpir la paz suya si la entrega a Dios? Así que hay dos lecciones que tomamos del Evangelio del día de hoy. Número uno, la importancia de discernir la vocación de uno como personas o solteras o casados o como sacerdotes o como personas de la vida consagrada. Y número dos, la importancia de sacar de nuestra vida aquello que nos impida tener un compromiso completo con Dios mientras que vivamos esa vocación. Esas son las dos lecciones que observamos hoy, la importancia de discernir la vocación y en el estado de la vida de uno como casado, como soltero
como una persona religiosa o de eliminar cualquier cosa que nos impida a nosotros vivir una vida comprometida con esa vocación y vivirla completamente. En relación con estas dos lecciones del Evangelio de hoy, podemos discernir muchas y variadas vocaciones y crisis en el mundo actual. Es decir, fijándonos en la cultura actual, en el mundo actual, podemos discernir no solamente por la fe, sino por la razón que hay vocaciones, crisis, porque recuerden que las vocaciones son el estar casado, soltero o ser personas religiosas. Uno puede ver las crisis hoy día en el comienzo del tercer milenio, donde la cultura de la muerte, donde es tan importante la muerte. Hablando de la crisis vocacional, tan solo el matrimonio es algo que debemos entender. La cohabitación de los solteros, el aumento de niños que nacen fuera del matrimonio, el aumento drástico en la violencia doméstica, particularmente, o debemos hacer específicamente, la violencia doméstica involucrando el asesinato. La violencia doméstica, no hay que confundirlo, es lo que es, pero en los cintillos de hoy en día de los periódicos podemos notar un aumento de la violencia doméstica, específicamente que termina en el asesinato de un miembro de la familia. Hablen acerca de la necesidad para que el corazón inmaculado de Nuestra Señora reine en la familia, Dios. Hombres y mujeres que se casan mucho más tarde en la vida, lo que conduce a menos cantidad de hijos. Casarse tarde, que muestran los estadísticos, va mano con el divorcio que vemos tan a menudo. Los hombres y mujeres que se casan tarde en la vida conduce a tener menos hijos, que a su vez tiene un efecto adverso en las atenciones médicas, en asilos y otros centros de atención médica. Es decir, que hay más personas ancianas con menos personas jóvenes para cuidarlos, o en la casa o en el centro profesional de atención médica. Ven como todas estas cosas van de una a la mano con la otra. Nuevamente la gente se casa más tarde, lo que conduce a tener menos hijos, que a su vez va a tener un efecto adverso en los centros de atención, en asilos, y otro tipo de centros de atención de ancianos con menos gente joven para cuidarles, o en el hogar como sus propios familiares, o en los centros de atención médica. ¿Y qué tal en cuanto a la vida religiosa? Bueno, sin duda, los escándalos religiosos han contribuido en parte a la destrucción de las vocaciones, así como la cultura humanística. ¿Y qué tal de esos que se han abandonado de la vida religiosa? Las estadísticas muestran que 55,000 mujeres religiosas consagradas han dejado de serlo desde el cierre del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, una disminución en la maravillosa presencia de la vida consagrada, es decir, en colegios, hospitales, etc. Vayan y entiendan por qué hay 40,000 sacerdotes activos en los Estados Unidos actualmente y cerca de 4,000 seminaristas que estudian para ser sacerdotes. Sin embargo, ¿cuántos pandilleros hay en Estados Unidos hoy día? 250,000. 40,000 sacerdotes activos, menos de 4,000 seminaristas y 250,000 pandilleros afiliados. Hablen acerca de una crisis vocacional.
Bueno, esas son cosas que podemos observar desde la sociedad, de la cultura, y podemos discernir que hay una crisis vocacional en las diferentes categorías de los solteros, los casados. Hay una crisis vocacional y también somos personas que tenemos la cabeza metida en la arena como las avestruces, que dicen que no hay problemas. El cardenal James Hickey, cardenal de Washington, en un discurso a las pobres clarisas, vincula estas crisis vocacionales tanto en la familia como en la vida sacerdotal, cuando dice lo siguiente: el desmoronamiento de la vida familiar ha producido una gran cantidad de tristeza, ha contribuido a disminuir la sociedad, pero esta crisis también ha llegado a las puertas de la vida monasterial. A veces nuestros candidatos para el sacerdocio vienen de familias rotas. A veces esta gente se las arreglan para obtener fe en la religión. Sin embargo, sus necesidades son tan grandes que pueden presentarse únicamente tras experimentar con diferentes estilos de vida que son contrarios al Evangelio. Con tanta frecuencia no tienen un conocimiento de la fe suficiente, ni lo que yo llamo nuestra cultura católica, incluyendo nuestra vida litúrgica. A veces vienen con las cicatrices de una familia disfuncional producida por una familia mala y quizás no haya manera de identificarlas a corto plazo. Incluso el programa más completo de formación puede no ver fallas increíbles que solo se ven más tarde en la formación del candidato. Por lo tanto, alabemos a Dios porque alguien de una verdadera familia disfuncional puede estar interesado en una vida sacerdotal, pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque a veces las cicatrices de ellos viniendo de una familia disfuncional no es algo que se discierne tan fácilmente ni que llegan a la superficie y pueden mantenerse ocultas. Esto es lo que conduce quizás a tantos escándalos. Es una herida que va hacia atrás en la vida del sacerdote por la familia de la cual provienen. No importa la razón, tenemos que volver a mantenernos en nuestra vía, dice la Madre Angélica. Una vocación es un don del principio al fin, un llamado a alzarse por encima de las cosas de este mundo y a comprobar que hay algo mucho más por venir. Amén. La vocación es un comienzo de principio a fin para subirse por encima de las cosas del mundo y probar en su vida de que hay algo mucho más por venir. Santa Ireneo, el padre de la iglesia y obispo, dice que la vida en el hombre es la gloria de Dios, la vida del hombre es la visión de Dios. En otras palabras, lo que dice San Ireneo es que nuestra vocación, sea lo que fuere, debe dar gloria a Dios. De hecho, nuestra vocación debe conducir a la visión de Dios vivida bien. Nuestra vocación vivida fielmente y bien, algún día nos conducirá a nuestra visión de Dios, la visión beatífica, el cielo para siempre. San Roberto Bellarmine dice: si tienen inteligencia ustedes sabrán que han sido creados por la gloria de Dios y en su propia salvación eterna. Está diciendo lo mismo que San Ireneo. Es la gloria de Dios, es la vida de Dios, es la visión de Dios y nuestra vocación debe conducir a ambos. Roberto Bellarmine dice además que si es así, sabes que has sido creado por la gloria de Dios y por tu propia salvación. Y esta es tu meta. Este es el centro de tu vida, este es el tesoro de tu corazón. Si has llegado a esta meta, encontrarás la felicidad. Si no llegaste, encontrarás
un estado miserable de ser. Yo diría que el estado miserable de ser, no solo en esta vida, sino que la realidad de una posible condena. Porque fracasaste posiblemente en tu vocación. En conferencias de hombres digo a los hombres casados, tu entrada al cielo es de 3 partes. Primeramente es un boleto, pero está dividido en 3 partes. ¿Y cuáles son? Ser el mejor esposo, ser el mejor padre y ser el mejor hombre posible. El mejor hombre católico, el mejor padre católico y el mejor hombre católico que pueda ser. El mejor hombre católico que pueda ser para tu esposa y el padre católico mejor para tus hijos y el mejor hombre católico que pueda ser para todas las demás personas con las que entres en contacto, hombre, mujer, sean amigos, familiares, cualquier persona. El mejor hombre católico que pueda ser para con las demás personas con las que entres en contacto. Si eres inteligente y sabes que puedes haber sido creado para la gloria de Dios y para tu salvación, esta es tu meta, el centro de tu vida, este es el tesoro de tu corazón. Si llegas a esta meta encontrarás la felicidad, si no llegas a él, encontrarás un estado miserable de ser. ¿Qué don tenemos en la vocación que Dios ha llamado a cada uno de nosotros a tener? A hacer nuestro propio boleto para el cielo, trátese de solteros, casados u personas consagradas en la vida consagrada a la religión. Oremos diarios para siempre ser fieles a esa vocación y no perder nada de ello, como el hombre rico lo hizo del Evangelio del día de hoy. Que Dios les bendiga.